que me cae mal a mí, no le cae mal a Dios. Dios ama a nuestros enemigos y a aquellos que nos hacen la vida imposible, porque Dios es bueno. Y nos bendice a todos, tanto a los que la riegan mucho como a los que no la riegan tanto. Pero a todos nos ama por igual y a todos nos está perfeccionando. Y qué bonito es tener una familia donde nos tenemos que amar. Y la Biblia dice que llega el momento en que tenemos que soportarnos. ¿Sí ha leído ese versículo? Yo decía, ¿será? Sí, hay veces que tenemos que soportarnos los unos a los otros porque hay momentos de dificultad, pero el propósito de Dios no es que nos quedemos en el soportar, sino que lleguemos al amor, ¿verdad? No se trata solamente de aguantar al que no me cae bien o el que me está afectando, pero que yo pueda tener la actitud de amarlo, así como el Señor ha tenido esa actitud de amarme a mí, de aguantarme, y no se haga también a usted, ¿verdad? No solamente a mí. Yo quiero llevarle, para terminar con lo que comenzamos en la mañana, de algo que yo veía que estaba en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, donde la Escritura dice que tenemos que aprender a brillar como luminares en medio de una generación perversa. Dice que tenemos que resplandecer. Y cuando yo me daba cuenta de esto, yo empecé a buscar bastantes pasajes que me aclararan este punto, y yo llegué a la conclusión de que si Dios es luz, como dice la primera carta de Juan, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Y Jesucristo, cuando vino aquí en la tierra, él vino a reflejar la luz del Padre. No había manera de que nosotros conociésemos lo que hay allá arriba en el cielo sino a través de Jesucristo. Venía a mostrarnos esa belleza de arriba para que se nos antojara, y empezó a reflejar la luz de Dios. Y es por eso que Jesús dijo, yo soy la luz. Pero él no se quedó ahí, ¿verdad? Él dijo, ahora ustedes son la luz. Y una luz no se enciende para esconderse. Y dice la Escritura, un pueblo, ustedes son un pueblo, ¿sí? Una ciudad, pero sobre un monte. No se puede esconder, sino que se da cuenta uno que ahí está una ciudad por las lucecitas. Cuando uno va llegando a una ciudad, de repente ve las lucecitas, no se pueden esconder por más que quieran. Tenemos que aprender a reflejar con fidelidad la luz de aquel que es luz en nosotros, ¿verdad? Y estuvimos viendo algunas cosas, entre ellas ese versículo de Mateo 16, 24, de donde hace un momentito nos leyeron algunos del capítulo 16, donde Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí y quiere avanzar en este camino, tiene que, ¿se acuerdan? Negarse a sí mismo, que ya vimos lo que significa negarnos a nosotros mismos, porque Jesucristo nos dio un ejemplo de hacerlo. Él, teniendo todo el derecho, él se negó a sí mismo cosas legítimas, cosas buenas, cosas a las cuales él tenía derecho, y dijo, tengo un propósito mayor y me puedo negar a esto. Y eso lo vimos, ¿verdad? Hay algunos pasajes, y yo quiero llevarles a la segunda parte y algunos ejemplos para terminar este punto que es tan importante. Vamos a ver el punto número 2. El punto número 2 es tomar ¿qué? ¿Qué dijo Jesús? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y luego sígame. No ligerito, ¿verdad? Sígame. De eso se trata la vida cristiana, y como hijos de Dios que queremos madurar y que queremos crecer, tenemos que aprender a seguir a Jesús para poder ser un buen reflejo de Él allá afuera, y aquí adentro vivir la vida cristiana. Y tomar nuestra cruz, yo he oído bastantes conferencias, ideas, pero yo le voy a hablar de lo que el Señor me impactó a mí. Tomar la cruz no es tomar la cruz de Cristo, ¿verdad? Estaba yo hablando hace un momento con alguien, y no se trata de tomar la cruz de Cristo. Yo no voy a hablar de salvación. La cruz de Jesús, la muerte de Jesús en esa cruz trajo salvación para nosotros, pero yo no voy a hablarles de esa cruz. Yo voy a hablar de la de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene algo a qué morir, ¿verdad? Porque no estamos hablando ya de salvación. Alguien murió por nuestros pecados, ¿verdad? Pero
Para recibir el regalo de la salvación, yo recibo por fe lo que Jesús hizo en la cruz. Pero después de que yo recibo eso y yo quiero seguir a Jesús, algo que muchas veces no hemos aprendido y tenemos que enseñar siempre en las congregaciones, porque se tiene que hablar todo el evangelio, y esto es parte del evangelio. El evangelio son buenas noticias. Buenas noticias no significa que siempre me voy a sentir bien, pero buenas noticias sí significa que me va a hacer bien, que es muy diferente. Porque hay ciertas cosas que me hacen sentir bien, pero no son cosas buenas. Y hay cosas que no me gustan tanto, que me hacen sentir muy mal, pero que son muy buenas para mi vida. Como el perdonarnos. Yo no me siento muy bien cuando tengo que perdonar, cuando tengo que soportar, cuando tengo que hacer tanta cosa. No me hace sentir bien, pero me trae mucho bien. Y cuando Jesús está hablando de tomar nuestra cruz, una vez que tenemos el regalo de la salvación, las buenas noticias que te tengo es que tú también tienes que tomar tu propia cruz. Y no se trata de un sacrificio como lo entendíamos en la religión, de hacer cosas para agradar al Señor, de ninguna manera. Se trata de muerte a ciertas cosas que ya no son correctas. Y es aquí donde yo quiero aclarar. Negarme a mí misma son cosas buenas que yo decido dejarlas a un lado por algo mejor. Pero cuando está hablando de tomar mi cruz, estamos hablando de morir a ciertas cosas que están mal en mi vida. Es una decisión. Es una invitación hecha por Jesús, no por cualquiera. Y el Señor, hoy en este día, para tomar la decisión de continuar siendo una iglesia radiante, una iglesia que verdaderamente refleje quién es Él, que Él es la luz, tenemos que aprender a tomar nuestra propia cruz. Cada quien la propia, no se trata de echarle al otro. No, yo lo propio, lo mío. Ahora, yo creo que cada uno de nosotros tenemos diferentes deseos, pasiones no correctas, la Biblia le llama pecaminosas, ¿sí? Y tenemos que aprender a crucificar lo propio, lo mío, no la de otros, menos a otros, que estamos muy acostumbrados a batallar y a hacer daño a otros. No, lo mío, lo que está mal. Porque cuando Jesús dijo que cada quien tomara su cruz, le estaba diciendo, tú tienes que tomar una decisión. Cuando Jesús empieza el capítulo 16, empieza diciendo, desde entonces Jesús comenzó a anunciarles que le era necesario ir a Jerusalén y que en Jerusalén iba a padecer mucho, y empieza a decir de quién, de los escribas, de los fariseos, de los ancianos, y después de esto morir, pero también resucitar. Pero Jesús se los anunció, y después de que anuncia esto les dice, ¿alguien quiere seguirme? Porque acuérdense que empezamos en la mañana diciendo que esto era voluntario, que era personal, que no era impositivo, porque para hacer luz necesitamos tomar una decisión. Y ciertamente hay un costo, pero el valor de lo que se obtiene es mayor. Y me impresiona cómo Jesús dice, toma tu propia cruz y ahora sí, sígueme. Y cuando yo leo esto, yo digo, Dios mío, no es tan sencillo, se dice muy fácil, pero no es tan fácil dar muerte a aquellas cosas con las cuales a veces estamos acostumbrados a vivir o hemos dejado que crezcan en nuestra vida. Yo encontré que la sangre de Jesucristo lava nuestros pecados. ¿Ustedes están felices por eso? ¿Cuántos están contentos por esa verdad? Esa es una verdad que tenemos que creer. La sangre de Jesús lava nuestros pecados. Pero la cruz trata con mi persona, con quien yo soy. Y no me puedo librar de eso. Yo necesito la sangre de Cristo que limpia mis pecados. Pero no puedo evadir la cruz para tratar con mi persona, para tratar con lo que yo soy todavía. Yo creo que el Señor me ama y el Señor te ama y el Señor es bueno en gran manera, pero no te va a librar de que tú mismo crucifiques aquellas cosas que están mal en tu propia vida. Que el Señor te va mostrando
cuando vienes a la luz, ¿sí? Tenemos que crucificar. Algo muy diferente es que otra persona vea algo malo de ti, lo critique y te esté diciendo, mira, tú estás mal, y empiece a hablar mal de ti. Te están crucificando. Pero el Señor no quiere que pase eso. El Señor quiere que yo misma crucifique lo mío, porque somos buenos para ver la persona deformada, equivocada, que es el otro, pero lo mío, lo propio. Y la verdad es que si nosotros queremos ser seguidores fieles de Jesucristo, no podemos pasar por alto esta verdad que Jesús mencionó. En la carta a los Colosenses encontramos unas palabritas también muy parecidas a las que Jesús dijo. Y como nos decían hace un momentito, vamos a necesitar de otros para que podamos crucificar esas cosas. No nos gusta que nos lo digan, pero es verdad. Hay bastante verdad de lo que nos están diciendo que somos. Cuando alguien de nuestra familia nos dice, es que tú eres así, es que tú eres así. Hay mucho. Yo me doy cuenta que hay muchos voluntarios para ayudarnos a llegar a este punto de ser crucificados. Y en Colosenses 3, capítulo 5 y versículo 6 dice, hagan morir ustedes lo terrenal. Porque a veces como que decimos, sí, yo debo de tomar mi cruz, pero no especificamos y no lo aterrizamos. La palabra es práctica y es muy clara y es fácil de entender. Y dice Colosenses 3, 5 y 6, hagan morir pues lo terrenal en ustedes. Y empieza a mencionar algunas cosas que uno de repente se asusta, pero que existen. Y empieza a decir fornicación, impureza, pasiones deshonestas, desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Si lo tenemos que hacer morir, ¿por qué cree que lo dice? Porque está vivo. Cuando el Señor nos confronta con esta verdad de hacer morir, no es porque se esté inventando algo, familia, es porque está vivo en nosotros. No sé en qué etapa de desarrollo esté eso en nosotros. Puede estar como una semilla, puede estar creciendo o puede ser ya algo tan grande que ni lo veamos. Porque hay dos cosas, o está muy pequeñito o está demasiado grande y por eso no lo vemos. Pero si dice que lo haga morir es porque está vivo y yo tengo que decidir morir a mi propia naturaleza terrenal, a todo aquello que está mal. Dice en la Nueva Versión Internacional, inmoralidad sexual, impurezas, bajas pasiones, malos deseos, avaricia, la cual es idolatría. ¿Ustedes creen que este es el tiempo de continuar siguiendo a Jesús? ¿Sí lo creen? Porque una cosa es creer en Él, otra cosa es estar cerca de. Cuando estamos cerca de Él, dice la Biblia, que no queremos venir a la luz porque tenemos temor de que nuestras obras sean puestas en evidencia, porque la luz todo lo descubre. Hay gente que cree en Él, hay gente que está cerca y ya se dio cuenta de lo que está mal, pero hay otros que van más allá. Yo espero que tú seas de esos, que no solamente creen o están cerca de Jesús, sino han decidido ir en pos de Él. Han escuchado la voz de Jesús diciendo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y ahora sí, sígame. ¿Alguien está feliz por esta verdad? Cuesta, ¿verdad? No es tan sencillo, pero ahí les van los ejemplos que me encontré en la Biblia. Porque Jesús, en cuanto les dice esto, lo lleva más allá y pone unos ejemplos impresionantes de lo que Él les está hablando. Él les dice, yo voy a sufrir, yo voy a padecer. ¿Alguno quiere venir en pos de mí? A lo mejor a algunos ni por aquí les pasó lo que eso significaba. Y el Señor aterrizó estas verdades que les estaba compartiendo en los siguientes versículos. Acompáñenme por favor, ahí en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 23. De ahí en adelante vamos a leer. Dice, y decía a todos, se lo vuelvo a leer, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Ya vimos lo que es eso.
tome su cruz, y es donde yo les decía que el Evangelio de Lucas menciona cada día. Muchas veces nosotros tomamos una decisión de negarnos a nosotros mismos y creemos que con eso es suficiente. O matamos un mal deseo en nosotros, lo hicimos morir, dijimos esto está mal, lo voy a crucificar aunque me esté doliendo, voy a morir a esto que yo sé que está mal, lo quiero hacer pero no lo voy a hacer porque amo a Cristo, lo crucifico. Y nos sentimos superhéroes porque una vez lo hicimos o 2 veces lo hicimos. El asunto es que es cada día. Cada día. Cada día hay una situación a la cual nos tenemos que enfrentar y que tenemos que lidiar y trabajar en nuestra vida. Y el deseo de Jesús es para todos, que todos le sigamos. Él no quiere que solamente seamos unos cuantos participantes de estas verdades. Él quiere que todos le sigamos. Ese es su corazón, porque el corazón de Él es que juntos alumbremos, como dice la Escritura, que seamos luminares, y entre más luminares haya, podemos disipar más las tinieblas. Escrito está que la luz en las tinieblas resplandece. Las tinieblas no prevalecen contra la luz. Puede darle gloria al Señor por eso. Dele toda la honra al Señor, porque está escrito, esa es la verdad de la palabra. Y miren, esto que dijo Jesús no fue emocional. Porque uno puede decir, pues a lo mejor Jesús como hombre pues también se emocionó. Definitivamente que estaba emocionado, pero fue más que emoción. Ahí en Lucas 9:18 dice, mientras Jesús oraba aparte, estaban con él sus discípulos. Y él les preguntó, qué es lo que estábamos viendo hace un poquito. ¿Quién dice la gente que soy yo? Versículo 20, ya mencionan, estoy haciendo resumen. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Ya sé lo que dicen los demás, ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Y Pedro, aquí en este Evangelio de Lucas, dice, el Cristo de Dios, ¿verdad? Lo resumen aquí. Y entonces se suelta la palabra que nos estaban dando, ¿verdad? Poderosa la revelación. Y la Biblia dice que 8 días después, ahí si me acompañas en tu Biblia, en el versículo 28, fíjense bien, 8 días después, él en el versículo 28 sube al monte y está orando. Fíjense bien, él está orando. Y sucede lo de la transfiguración mientras Jesús está orando, y al día siguiente libera a un endemoniado a los ojos de todos, y en pocas palabras estaba en constante comunión con su Padre. Y luego en el versículo 51 dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, vean cómo se comportó, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. O sea, él estaba viviendo en el poder del Espíritu, tenía una vida de aventura, estaba la manifestación de la gloria y estaba más que emocionado, él estaba decidido a lo que venía. Y cuando él sabe que va a ir a Jerusalén y sabe todo lo que le va a pasar, el hacer la voluntad del Padre, dice que él tiene que afirmar su rostro. Y cuando yo leo esta palabra de afirmar el rostro, yo lo siento así como que respiro, así como cuando uno va a pasar algo difícil, ¿verdad? Como cuando uno va a enfrentar un problema y uno dice, pues ahí voy, tengo que arreglar esta situación. Le estaba dando vueltas, no quería hablar, pero ahí voy. Y abres la puerta, ¿verdad? Tomas aliento. Pues Jesús también. Dice que él sabía que tenía que ir a Jerusalén y lo que le iba a suceder. Entonces él afirma su rostro. Les digo, no era una emoción. Él había orado, estuvo con el Padre. Afirma el rostro para ir a Jerusalén. Y luego, escuche, comienzan los ejemplos que yo le quiero dar. Porque Jesús está interesado en que tú y yo veamos que esta palabra se puede vivir y que hay mucha gente que no permanece en la verdad de la palabra porque está empeñado en que Jesús le resuelva sus problemas y le arregle su vida. Y Jesús no vino a resolver nuestros problemas, vino a salvar nuestras vidas. Jesús no vino a arreglar problemas ni circunstancias. Jesús vino a tratar con mi corazón. Entonces mucha gente se decepciona. Y el Señor no quiere que te decepciones. El Señor quiere que sepas la verdad a lo que Él vino.
Yo les decía en la mañana, esta vida tiene problemas. Si los problemas nunca se arreglaran, ¿estarías dispuesto a seguir? Porque Jesús vino a más que eso. Él vino a tratar con nuestro corazón. Y muchos se desilusionan porque oran y no ven una pronta respuesta a sus problemas. Y es porque tenemos nuestros ojos demasiado fijos en lo terrenal. Cuando Jesús voltea con Pedro y le dice esas palabras tan complicaditas, aquel que había declarado: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tú eres Cristo, el Mesías, el que había de venir, y hace esa declaración revelatoria por el Padre Celestial. Llega el momento en que Jesús dice: voy a padecer, y él le dice: no tiene que suceder así, Señor. Dice que le empezó a reconvenir, a tratar de convencer. Y entonces el Señor, ¿se acuerdan de esa escritura? Donde le dice: ¿qué pasó? ¿Verdad? Se voltea el Señor. O sea, es algo así medio difícil. Tal vez Pedro le estaba diciendo acá, porque eso de reconvenir es como traer a la persona cerca de mí y decirle: oye, maestro, no tienes que sufrir. Muy acá en lo personal. Pero cuando el Señor siente algo distinto, Él voltea y dice: quítate de delante de mí, Satanás. Y yo no me imagino al Señor diciéndole: quítate de delante de mí, Satanás. ¿Verdad que no? Cuando se trata de enfrentarse para echar fuera las obras del enemigo, uno toma autoridad y levanta la voz, no porque la voz tenga autoridad, el sonido, sino porque le sale de adentro. Y eso le hace a uno levantar la voz. Yo creo que todo mundo, todos los otros discípulos, ¿qué pasó? ¿A quién le dijo Satanás? ¿Verdad? Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Esa palabra de me eres tropiezo, generalmente la traducen como tropiezo, pero es me ofendes. ¿Sí? Me estás afectando. Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Y escuche, después le dice unas palabritas Jesús a Pedro, para que lo escucharan los discípulos y para que el día de hoy tú y yo lo escuchemos. Dile al que está a tu lado, para que tú y yo lo escuchemos. Le dice: porque tú no pones la mira en las cosas de arriba, en las cosas eternas. Tú tienes tus ojos demasiado fijos o puestos en lo terrenal, en las cosas de los hombres. Ese es el problema de los seguidores de Cristo. Este es nuestro problema. Diga: este es mi verdadero problema. Clavamos los ojos demasiado en las cosas de este mundo, en las cosas terrenales, en las cosas de los hombres. Y aunque vivimos en este mundo, Jesús lo dijo, no somos de aquí. Diga: mi ciudadanía está en los cielos y para allá voy. ¿Alguno lo cree? Pues vamos a vivir así, ¿no? Pero qué difícil, porque si le pasó a Pedro, de repente le llega la revelación y de repente ya se le olvidó, igualito que a ti, igualito que a mí. Y tuvo que reprender las obras de las tinieblas, porque le damos lugar al diablo cuando ponemos nuestros ojos demasiado fijos. No que no miremos. Vivimos en un mundo donde necesitamos cosas materiales para suplir nuestras necesidades. Pero cuando es la prioridad de nuestra vida, dejamos de ver hacia arriba. Y entonces el ambiente espiritual cambia. Las tinieblas empiezan a cubrir nuestra vida, nuestra familia, y en lugar de que todo se arregle, tal vez tú te das cuenta, trabajas y trabajas y no te rinde, buscas y buscas y no hallas. Dice un profeta: ustedes acumulan, pero en unas cisternas huecas que se les va todo. No ven el fruto. Yo digo: ¿por qué a veces no lo vemos? Porque tenemos nuestros ojos demasiado fijos en esta tierra. Pero escrito está que cuando el pueblo de Dios comienza a buscar primeramente el reino de Él, lo de Él, y establecerlo en esta tierra, las añadiduras llegan a nuestra vida.
sin que las hayamos buscado. Le puede dar gloria al Señor por eso, porque Él es bueno. Él es bueno. Y cuando Él comienza a bendecir con añadiduras, créame que no nos la acabamos. Decimos, es que yo no lo pedí, Señor, ya hasta se me había olvidado. Y el Señor dice, pero a mí no, y ahí te va, ¿verdad? Y nos empieza a bendecir de una manera que no lo esperábamos. Y escúcheme bien, que tampoco lo merecemos. Es por gracia que tenemos todo lo que tenemos. Pero se trata de escuchar a Jesús decir, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, es tu decisión, nadie te lo puede imponer. Tú tienes que tener una convicción para tomar esta decisión. Y también tienes que tomar tu cruz. Cuando el Señor te señale algo que esté equivocado, y generalmente va a usar a alguien para decirte esto está mal, y cómo duele cuando alguien que tú amas te dice, ¿sabes qué? Estás mal en esto. Y uno trata de justificarse. Yo estaba leyendo un libro y esta frase me gustó de un hombre que dijo que el pecado está mal y el pecado es feo. Pero cuando uno justifica el pecado es doble pecado. Ya no es un pecado, es doble pecado. Generalmente siempre tenemos una justificación para lo que hacemos. Ya estamos mal y eso es muy feo. Pero cuando nos justificamos y no lo reconocemos es doble pecado. Doble pecado es justificar el pecado. Y a veces así somos. Cuando lo que yo tengo que hacer es decir, yo tengo una cruz donde puedo crucificar eso. Lo voy a hacer morir. ¿Sabe cómo se hace morir algo? No alimentándolo. Lo tienes que matar de hambre. Pero generalmente nosotros seguimos alimentando aquellas cosas que están mal. Y yo digo, y hay maneras prácticas de morir. La avaricia, que es idolatría, que lo menciona ahí Colosenses 3. Cuando uno quiere tener más de lo que es justo, retener más de lo que es justo, la única manera de morir a eso es cuando tú das. No hay otra manera. No se puede orar para matar la avaricia. Se tiene que dar. Y cuando tú das, haces morir la avaricia. Por eso el Señor, en su gran sabiduría, nos junta en una familia como esta para aprender a dar para la obra y para poder dar al necesitado. Hay tantas cosas prácticas en la Biblia que nosotros oramos para que se quiten y no se quitan. La única manera de hacer morir es cuando tú accionas y vives en el lado contrario al que está tu carnalidad o aquello que tienes que hacer morir. Y dice Lucas 9, 57 al 58, dice así. Yendo por el camino, yo quiero que tenga todo el contexto de lo que le estuve diciendo, porque todos queremos seguir siendo una iglesia radiante, ¿verdad? Así, wow, qué hermoso, qué resplandor. Pero hay un costo. Diga, pero el valor de lo que gano lo supera. ¿Verdad que sí? Vale la pena. Ok, yendo por el camino, uno le dijo, ya sabemos a quién, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Cómo ve? ¿Está impresionante? A donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo, felicidades, la pescaste. Ya agarraste la onda. Porque yo hice una invitación y tú agarraste el hilo. ¿Sí es cierto o no? No, no lo felicita. Él sale con otra cosa. Ahora, yo le voy a dar unos puntos. ¿Por qué Jesús contesta de esta manera? Porque Él sabe y conoce lo que ni nosotros mismos sabemos y conocemos de nuestro corazón y del otro también. Y le dice, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos tienen sus niditos, pero el Hijo del Hombre, hablando de Él, no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Cómo ve? Jesús
va por el camino y se encuentra con un aspirante a su seguidor o a ser su discípulo. Y en vez de que Jesús le aplauda, le contesta con estas palabras que no checan mucho. Y yo creo que la primera impresión de uno es: Señor, esto es una propuesta muy buena. Tú estás diciendo que quién, y este voluntario llega, pero Jesús se da cuenta de otra cosa. Jesús se da cuenta que este hombre está hablando de seguirle, pero como Jesús conoce el corazón, y muchas veces lo que hablamos no concuerda con lo que sentimos, pero Jesús ve el corazón, pesa los corazones, las intenciones. El Señor se dio cuenta que este hombre tenía condiciones para seguirle. Él sí se da cuenta de esto. Él se está dando cuenta que no es la disposición audible como la disposición del corazón la que pesa. Porque muchas veces nosotros le estamos diciendo al Señor: te seguiré, le ofrecemos toda nuestra lealtad, nuestro compromiso, pero tenemos condiciones. Y esta respuesta habla del corazón de esta persona. Jesús jamás se va a impresionar por lo que sale de nuestra boca. Lo que le impresiona es nuestro corazón sincero y humillado. Eso le impresiona, un corazón rendido y obediente. Pero muchas veces nuestras palabras dicen cosas correctísimas, pero nuestro corazón dice otra cosa, y a Él yo no lo puedo engañar. Él sí sabe lo que hay dentro de mi corazón. Sabes que la vida espiritual tiene su base en la obediencia. Esa es la base de la vida espiritual, no en las buenas intenciones de que yo quiero hacer, porque nosotros decimos: bueno, es que tenía intención de hacer esto, es que lo quería hacer. No. La vida espiritual real tiene una base de obediencia, no de intenciones. Aquí no cuenta eso, aquí cuenta la obediencia a lo que el Señor ha dicho. Este hombre no parece estar tan comprometido, y realmente hay un problema en su corazón que el Señor sí percibe. Él quiere una vida espiritual, pero no desea experimentar ninguna incomodidad. ¿Cómo ve? Quiere todo tranquilo. No quiere pasar por ninguna situación que le incomode, que le afecte, que le traiga molestias a su persona. Es por esta razón que el Señor declara que cualquier persona que desee pertenecer a los seguidores de Él tiene que estar dispuesto a caminar por el mismo camino que Él recorre. Él les dijo: yo voy a Jerusalén, hasta allá, y voy a padecer mucho, no de los enemigos, no de los extraños, sino de la gente que al parecer conoce las Escrituras y está al servicio de Dios. De aquellos que no espero. Voy a padecer mucho. ¿Y saben qué? Voy a morir. Va a parecer como que perdí, como que fui derrotado, pero voy a resucitar. Si tú y yo queremos seguir al Señor, tenemos que aprender y estar dispuestos a recorrer el mismo camino que Él recorrió. Por eso yo les dije que es tan importante leer los evangelios. Yo amo leer los evangelios porque ahí dice qué hizo, qué no hizo, cómo actuó, a dónde fue y qué nos espera. Dice todo, está muy claro. Así que vuelvo a repetir: ¿hay alguno aquí que quiera seguir en pos de Jesús? ¿Verdad? No es tan sencillo. Y el Señor quería enseñarnos a nosotros a sacrificar nuestra comodidad, no porque alguien me la imponga, no, sino porque yo estoy dispuesta a hacerlo, por seguirlo. A esto se refería cuando les decía a todos. Y yo creo que esto que Jesús nos está enseñando a través de este ejemplo, nos conviene escucharlo a todos, porque la comodidad personal es de suma importancia en este tiempo para todos.
toda la ciencia gira alrededor de hacernos la vida más fácil, más sencilla. ¿Cuántos se enojan cuando no encuentran un control? Porque no quieren pararse a picarle. Es que se le acabó la pila. Y se enojan, ¿por qué no le pusiste pila? O sea, todo gira alrededor de mucha comodidad. Yo les digo que nomás tenemos que intentar un ayuno. Nada más. Un buen ayuno, real. Porque yo les digo, el verdadero ayuno es de 3 días para arriba. Eso dice la Biblia. No lo digo yo. Pero nada más es intentar un ayuno para darnos cuenta que nuestra capacidad es muy débil de soportar la más mínima privación de algo. ¿Cómo cuesta? Y el Señor dice, yo quiero recordarte, quiero que me sigas, ese es mi deseo y ese es mi corazón, que donde yo esté, ustedes también estén, que la gloria que Él me dio también sea para ustedes, pero hay que caminar por el mismo caminito, ¿verdad? Y todos queremos asegurar nuestro bienestar, y yo creo que este es un verdadero problema a la hora de caminar con Jesús. Jesús tenía su casa en Capernaum. Todos aquellos, yo sé que los pastores de Calacuaya siempre han ido a la tierra de Israel, y ahí cuando uno va, uno se da cuenta dónde tenía Jesús su casa, que sí la tenía en Capernaum, que es lo más probable. Él no andaba de aquí para allá y tenía que dormirse donde fuera porque no tuviera dónde. No era que no tuviera dónde, es que él estaba dispuesto a dormirse donde le cayera la noche, porque había cosas más importantes que hacer que regresar a su casa. De eso se trataba. Ahora, tal vez tú puedes decir, bueno, es que no todos tenemos el espíritu misionero. Los misioneros tienen que estar dispuestos a lo que sea. No dice eso la Biblia. La Biblia dice, si alguno quiere venir en pos de mí. No dice de un sector de cristianos. Dice de todo aquel seguidor real de Jesucristo. Cada uno de nosotros. Y entonces, ese fue el ejemplo. Un aspirante a seguirlo, pero que quería su comodidad, que no le costaba trabajo dejarla. Y luego viene el segundo ejemplo. Y dijo a otro, sígueme. Y él, respondiendo, le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú vete a anunciar el reino de Dios. Ay, así como que muy fuerte. Este no vino a ofrecerse como el primero. Este escuchó de la boca de Jesús el sígueme, como muchos otros lo escucharon, como lo escucharon aquellos pescadores que estaban con su padre Zebedeo, ¿se acuerdan? Estaban ahí remendando las redes y de repente Jesús pasó por ahí y les dijo, sígueme, como lo escuchó aquel hombre publicano que estaba en el banco de los tributos, y pasó Jesús por ahí y le dijo, sígueme. Esa palabra de sígueme fue una palabra dada a muchos. Y este hombre tuvo el privilegio de escuchar de la boca de Jesús, sígueme. Y le dijo, tengo un llamado, un trabajo específico para ti. Ve a anunciar el reino de Dios. Ahora, si el Señor le estaba dando un llamado y le estaba dando una tarea, es porque Él estaba dispuesto a respaldar lo que este hombre hiciera. Tenía el respaldo de Jesús. No lo estaba haciendo solo. Y aquí está el problema. El llamado que Jesús le hizo tenía un costo y él no estaba dispuesto. Jesús no le estaba llamando a unirse a una religión, tampoco a una serie de reuniones. No. Él lo quería cerca, lo quería con él. Y este es el problema de esta invitación. Para seguir a Jesús tenemos que decidir ir a donde Él quiere que vayamos, a donde Él nos diga, visitar los lugares que Él nos dice, tratar con las personas que Él nos dice, aunque sean diferentes a nosotros, aunque no sean como nosotros, amarlos, aunque no piensen como yo.
Al discípulo y al seguidor no le toca decir aquí sí y aquí no. El discípulo no decide el rumbo. El discípulo no decide la manera ni la forma, ni tiene un itinerario. No, no, no. La única decisión que tiene el discípulo verdadero de Jesús es ponerse de pie y decir, sí, Señor, lo que tú digas. ¿Cómo ve? Respire profundo. Yo cada vez que leo esto digo, ay, Señor, todavía me falta. Por eso tengo que leerlo y predicármelo. Este hombre quería seguir al Señor, pero pidió que se le diera un tiempo para atender unos asuntos familiares. Yo quiero decirle como una notita importante. Cuando yo me puse a investigar, no era tanto que enterrar a los padres, ¿verdad? Era la costumbre de decir así. Si lo queremos traducir a nuestro lenguaje, era más bien, ¿verdad? Decir, ¿sabes qué, Señor? Una vez que mis padres ya no estén presentes en esta tierra, pues entonces ya me va a quedar mucho tiempo para servirte enteramente, me queda libre el tiempo y yo puedo hacer lo que tú me digas. ¿Cómo ve? Parece así como, wow, honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Tenemos que honrarlo, definitivamente. Esto no invalida el otro. Pero lo que sí está mal, escuche, que le dijo este hombre, deja que primero. Él tenía una prioridad. Jesús dijo que no podíamos amar a padre, a madre, a hermanos, familia, más que a Él. Debemos de amar a nuestra familia, pero no más que a Él. Él está sobre todo. ¿Sí o no? Este es el problema de este disque que quería seguirle también. Deja que primero. Así que muchos de nosotros decimos eso. Señor, te seguiré con mucho gusto, pero primero tengo algunas cosas que hacer, que atender. Y me parece muy bueno seguirte, Señor, pero primero quiero disfrutar un poco la vida. Y yo creo que en esta respuesta vamos a encontrar el mayor impedimento para seguir a Cristo. Y es el deseo de decidir yo el cuándo hacer. Yo creo que tenemos la intención de hacer lo que el Señor nos ha pedido. La única diferencia es que pretendemos o queremos hacerlo cuando sea más cómodo para mí, en mi tiempo, a mi manera. Y esto es lo mismo que desobedecer. Porque debe de ser cuando Él lo diga, no cuando yo quiera. ¿Le puede dar un aplauso al Señor aunque le duela? Ni antes ni después. Todo lo demás será llamado desobediencia. ¿Cierto? Sí. Desperdiciamos y nos lastimamos y hacemos cosas que no teníamos que hacer porque muchas veces no obedecemos en el tiempo de Dios. Pero yo doy gracias al Señor por su gran misericordia, porque no nos ha pagado conforme a lo que merecemos. Su misericordia es grande, dice la Biblia, es amplio en perdonar. Y tenemos que aprender. Mire, cuando yo estaba orando para venir, yo le dije al Señor, Señor, yo quiero bendecir a tu iglesia, quiero bendecir a tu pueblo y quiero darles algo que sea de tu corazón. Algo que traiga bendición, que te dé gloria a ti después de haberlo oído. Y lo único que puede dar gloria es el obedecer lo que Él nos dice en el momento que Él lo dice. Porque Él necesita a su iglesia diferente a como ha vivido en este tiempo. Es tiempo de madurar y de crecer. Dice la Escritura, no mirando cada quien por lo suyo propio, sino cada quien
también por lo de aquel que está a mi lado. Tengo que cuidar al otro, tengo que ayudar al otro. Y el tercer ejemplo que yo le quiero dar, y con esto quiero ir cerrando. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le contestó, yo digo que las palabras más duras que a los otros. Ninguno que habiendo puesto su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Eso de apto, si no somos aptos, entonces somos, a ver, yo no lo quiero decir, dígalo usted, ineptos. Qué feo se oye, ¿verdad? Inepto. Ay, tú lo serás. Se oye así como muy agresivo. Pero dice, ninguno que dice sí y luego voltea tantito es apto. Yo digo, ay, Señor, por favor, esto está muy difícil. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Ni tantito? No. La traducción del lenguaje actual, que es otra traducción, habla de un campesino, de un trabajador. Y yo creo que aunque muchas veces nuestra actitud hacia la vida cristiana parece como que si yo hubiera escogido al Señor, ¿verdad? Como que yo tomé una buena decisión al escoger a Dios. Yo creo que tú te das cuenta por todo el Nuevo Testamento que claramente indica la verdad. Yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven mucho fruto y ese fruto permanezca. Yo les elegí. Cuando nosotros creemos que tomamos la decisión más sabia y yo lo elegí, ¿verdad? Pues no es cierto. El Nuevo Testamento está lleno de esta verdad. Y la persona en este pasaje también fue elegida o tenía la opción de tomar esa decisión de seguir a Jesús como la tenemos el día de hoy, este día nosotros. Y tal vez pensó que el Señor también le iba a hacer un monumento, le iba a aplaudir porque dijo que sí. Va a decir, wow, el Señor se va a impresionar de esta abnegada entrega. Y escuche, no dijo, déjame hasta que se mueran mis padres, hasta que ya no tenga nada que me estorbe, que me distraiga. No. Nomás dijo, Señor, déjame ir a dar un saludito a mi familia y luego te sigo. Pues era más sencillo un saludito, ¿no? ¿Qué tanto mal puede hacer un saludito? ¿Verdad? Me despido y ya. Y yo les digo, no importa cuál fuera la motivación de este hombre, él tenía una condición para la entrega y para seguirle. Él tenía un pero, diga un pero. Un pero. Y sabemos bien que no podemos imponer condiciones a aquel que va a ocupar el lugar de amo, Señor, dueño en nuestras vidas. No le puedo poner yo una condición. Y el deseo de este varón aparentemente es solamente despedirse, una cortesía de saludar a sus parientes, a sus amigos, o antes de ir a una aventura con Jesús, ¿no? Pero Cristo detecta en el corazón algo que nosotros no somos capaces de detectar. El profeta Jeremías dice que engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? Él. Él sí lo conoce. Por eso le dijo estas palabras a este hombre, porque el Señor detectó ahí en el corazón un vínculo medio peligroso, familiar o de amistades que no eran saludables. Y escúchame bien, lo que tal vez para algunos no es dañino, tal vez para otros sí lo es. Y a veces nosotros nos comparamos y decimos, pero es que ¿por qué aquel sí, por qué yo no? Porque a ti te hace daño y al otro no. Somos diferentes. Y a veces queremos que sea parejo el asunto, pero así no lo es. Tal vez simplemente de ir y saludar a los familiares, tal vez lo iban a convencer de que desistiera de seguir a Jesús. Tal vez le iban a retrasar de hacer algo que Jesús tenía, porque le dice, hay que hacer algo. El Señor detectó algo. El hecho es que habemos muchos
que los nexos familiares a veces son una amenaza para el compromiso real con Cristo. Y yo les digo, como en otras ocasiones, Jesús puso un ejemplo cotidiano, algo de la vida diaria, para que viéramos este peligro. ¿Y quién de los oyentes de Jesús en ese tiempo no había visto lo que era un arado con el yugo, con un pesado yugo, trabajando en la tierra? Yo creo que todos, tal vez ahora es más complicado, pero todavía podemos tener una idea de lo que esto significa. Y sabemos que es un pesado yugo trabajar así, pero compartido es más fácil. Pero el asunto es si el agricultor o el campesino está constantemente volteando para atrás, ¿qué va a suceder? Los surcos le van a salir todos chuecos, ¿verdad? Y aunque uno parece que va todo derechito, dice los proverbios, hay camino que al hombre le parece, pero luego ¿qué? ¿Su destino o su fin cuál es? Muerte. ¿Y por qué le parece recto? Porque constantemente está volteando para atrás, ¿verdad? Y ya va todo chueco. No vamos alineados a lo que Él dice. Entonces, el seguir a Jesús como Él quiere no admite distracciones, admite una concentración, un estar listo a lo que Él dice cuando Él lo diga y como Él lo diga. Ahora, yo quiero decirle algo. ¿Usted cree que Dios es malo? No. Los malos somos nosotros. Los que hacemos los malos entendidos somos nosotros. Si el Señor te pidiera algo así, es porque Él se va a hacer cargo de lo demás. Él no es un Dios desobligado que te quita de un lado para dañar acá. Él es bueno. Yo recuerdo en una ocasión que estaba ya a punto de dormirme y me empezó un dolor muy raro. Y yo sé que ese no era Dios, porque me empezó a entrar temor y dije, ¿y si me muero? Imagínense. Empezó eso a trabajar y lo dejé que trabajara. Pero vino el Señor y me quitó ese temor. Muy rápido me lo quitó, pero ahorita les explico cómo me lo quitó. Pero yo empezaba a decir, ¿y si me muero? Y en ese tiempo mis niños estaban chiquitos y yo misma decía, pero Señor, no me puedo ir todavía. Mis hijos, ¿verdad? Uno siempre cree que es el salvador de aquí y de allá y que si no está uno no van a salir las cosas bien y todo eso. Y yo estaba diciéndole eso al Señor y el Señor, yo me imagino que nomás viéndome, ¿verdad? Yo estaba ya planeando mi funeral con un dolor que me dio y de repente dije, Señor, yo sé que cuando sea tu tiempo, porque hay un tiempo determinado donde el diablo no se mete, quiero decirle, la Biblia dice que hay un tiempo determinado, lo tiene el Señor, no el diablo ni usted. Lo tiene el Señor. Y cuando yo estaba hablando así con el Señor, de repente dije, cuando sea el tiempo, yo sé que ese sí fue el Espíritu Santo, y si mis hijos todavía estuvieran chiquitos, Él se haría cargo mejor que yo, porque Él no se equivoca. Cuando nosotros le hemos entregado nuestra vida al Señor, Él tiene control de lo que aparentemente para mí sería un descontrol. ¿Cómo le vas a hacer? Él es Dios. Pero nosotros hacemos un drama de cosas que pasan y de cosas que no han pasado todavía. Y yo ahí sufriendo y aprendí tantas cosas de eso. Llegó Felipe y yo estaba así doblada del dolor. Y pues los que conocen a Felipe está grandote. Llegó y me dio un abrazo de esos de oso. Me tronó todo y me alivié. ¿Cómo ve? El dolor de muerte necesitaba un abrazo de Felipe. Se me quitó muy fácil. Pero me di cuenta qué tan frágil somos y cómo complicamos la vida. Y yo te quiero decir eso, nuestra vida no gira alrededor del temor, gira alrededor de la confianza en el Señor, que todo lo que somos y lo que tenemos está en Él, que Él no es malo, que si Él me llamara a un lugar, Él tiene control de lo demás y por eso lo está haciendo, porque cuando el discípulo obedece al Señor, trae gloria. Se manifiesta la gloria aquí en la tierra, la paz y el orden, no el desorden. Cuando nosotros lo hacemos fuera de tiempo es que empieza el total caos y desorden, porque no lo hicimos en el momento adecuado. Tenemos que aprender a ser verdaderos seguidores del Señor y Él se encarga de todo
lo demás. Así que todo esto de seguir a Jesús tiene un propósito, y ese propósito es ser como Él. Este mundo no necesita más religión, no necesita más emociones, necesita ver una luz clara. Y no nomás una, necesita ver una iglesia radiante, obediente, que no tiene sus ojos fijos en lo terrenal, que ya aprendió que esta vida tiene sus complicaciones, pero que ya aprendió, fíjese bien, a amar a Dios y buscarlo, aunque la vida no sea fácil. No estamos aquí, no nos congregamos para que Dios nos resuelva los problemas. Estamos aquí porque el Señor pagó un precio que me abrió un camino a la eternidad. Mi casa no está aquí. Mi ciudadanía está en los cielos. Necesitamos enseñar a esta generación que lo terrenal es pasajero, que el Señor nos da lo necesario para vivir en esta tierra y nos lo da bien. Cuando nos toca padecer por Cristo, padecemos por Cristo. Pero cuando Él nos bendice, Él sabe bendecir a aquel que se ha enlistado a servirle. Escúcheme bien. ¿Usted cree que los discípulos se morían de hambre con Jesús? No. Ellos comían bien, vestían bien, pero sus ojos no estaban fijos en eso. Si un día se atrasaba la comida o algo, no era la prioridad. La prioridad era el reino de Dios, reflejar el cielo en esta tierra, reflejar a un Dios bondadoso, que las tinieblas se disiparan y que la luz resplandeciera y pudieran todos darle gloria al Padre, que el Padre no era malo, el Padre es bueno. ¿Puede darle un aplauso al Señor por eso? Entonces Jesús nos dice esta tarde: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Vamos a ponernos de pie, familia.